Muy bien. ¿De dónde estábamos? Aquí estábamos. Pues bienvenidos una vez más. Cuando no pasa el sujeto del pan, parece ser que hay celebraciones paganas y cohetes y muchas cosas, pero bueno, a ver si ya me dejan terminar. Nos vamos rápido. Esta es una eh, material de apoyo que hago en el mejor de los intereses para que aquellos que no tengan chance de ir o que no puedan ir o por la razón que sea y se hayan quedado por fuera, pues tengan algo para seguir con nuestra experiencia colectiva de la virtualidad. Las falacias lógicas o el cómo argumentar mejor. ¿Qué es una falacia? Bueno, partiendo del punto inicial, una falacia básicamente va a ser un silogismo falso. ¿Sí? Ya ahorita en este punto ya aprendimos a argumentar. Ya podemos pensar de manera lógica, aplicar las reglas como del pensamiento matemático a la hora de armar nuestros argumentos. Y bueno, aquí están unos ejemplos en la pantalla. Cuando la muerte es, tú ya no eres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la muerte no se siente. Cuando tú eres, la muerte no es. No hay forma de saber qué se siente morir. Una vez que el cuerpo muere, todas las sensaciones se van con el cuerpo. Entonces, si no hay sensación, si no hay cuerpo que sienta las sensaciones, no se puede sentir miedo. Entonces, por tanto, conclusión, no temas a la muerte. Aquí podemos sacar muchas conclusiones. Cada quien en las clases ha visto que hay más de una. Aquí hablamos, pues como siempre, un poquito de filosofía para no perder la costumbre. Eh, los silogismos y las falacias aparecen muy seguido en el intercambio entre las personas. Mucho cuidado aquí, la gente originalmente discutía para alcanzar la verdad. Autores como Schopenhauer y el mismo Aristóteles dicen que hay un conflicto, porque la gente no siempre discute porque le interesa llegar a la verdad. Discuten porque les interesa tener la razón. Persiguen la vanidad, sentirse bien simplemente por el hecho de tener la razón. Entonces, pues bueno, hay formas complejas, o sea, la retórica, todo esto que lo digo, lo puedes poner en un discurso, estoy haciendo uso de la retórica, estoy presentando una tesis, una idea, ¿no? ¿Qué es tal cosa? Estoy hablando de una cuestión en particular. Si estuviera discutiendo con alguien, tendría que hacer uso de la erística. Entonces voy a utilizar mis argumentos y voy a defenderme de los argumentos del otro, ¿no? Atacándolos y defendiendo los míos. Las formas más profundas de eso, la dialéctica también se estudia no nada más en la disciplina de la lógica, es parte fundamental de filosofías como el idealismo. Se habla de que siempre entre las personas, los sujetos, las instituciones y los pueblos hay dos versiones, dos caras de la misma, dos voluntades que se encuentran, una que dice sí, otra que dice no, hay choque entre ellas, al final llega una nueva idea que nació de las contradicciones, de los que estaban a favor como los que estaban en contra. Cuando tú estás en contra de algo y escuchas los argumentos a favor de ese algo de otra persona y discutes con ella, platicas, al final las dos personas, bueno, tú ni estás tan a favor y el otro ya no está tan en contra porque se expuso a una idea que no era la de él. Entonces, con esto que nos quede claro que bueno, pues que imbécil no es un insulto, ¿no? Aquí estaremos hablando de un verdadero empoderamiento. Foucault nos avisa o nos explica, nos advierte que este conocimiento o el conocimiento pues puede caer en manos de cualquiera. Todos tenemos una voluntad de saber y ese saber nos habilita un poder. Tú te vas a habilitar ahorita a saber y cómo defenderte de argumentaciones falsas, ¿no? Entonces, imbécil, para empezar, pues ni siquiera un insulto, era como decir ahora discapacitado, una persona que en el pasado en la sociedad griega, un veterano que regresaba de la guerra con una herida, a lo mejor necesitaba un bastón para caminar, pues de ahí viene imbécil, alguien que necesita apoyarse en un bastón. Entonces no necesariamente es un insulto. Entonces, pues bueno, un poquito regresando a lo mismo de los argumentos, vivimos ahorita en una distopía cyberpunk, tenemos altísima tecnología con mala calidad de vida,
Es una realidad distópica. Para algunos, bueno, podría ser una distopía. Yo te digo, pues una distopía porque nos controlan todo, el discurso, nuestras percepciones, quieren inclusive controlar lo que comemos, ¿sí? Hay quien puede decir que vivimos en una utopía, en el lugar que no existe. Eso es lo que prácticamente significa utopía. Eh, Porque bueno, vivimos en una época en donde casi no hay guerras, ¿no? Y donde estamos conectados la mayor parte del tiempo y siempre sabemos qué es lo que está pensando el otro. Ahí se me ocurren muchas cuestiones como, bueno, también hay argumentos en contra, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, se ha demostrado que tienen un efecto en las personas, en su autoestima, por ejemplo. Entonces, originalmente, ni es tan bueno, tampoco es tan malo, porque bueno, gracias a ello puedes no perder a lo mejor contacto con algún ser querido. Hasta ahorita estoy intentando así como no ponerme de acuerdo con ninguna de las dos partes. Eh, Ese es también otra cuestión que después veremos como una estrategia. No estar de acuerdo con ninguna de las dos partes, pero validar de alguna manera las dos. Bueno, ¿qué es una falacia? Básicamente significa latín en engaño en latín. Se utilizan para persuadir o manipular a las personas, aunque no siempre. A veces las personas caen en una falacia por descuido o por no saber que están en una. Ahí te cito un ejemplo. Todos los hombres son fuertes, por tanto, pues tu mamá es fuerte. Conclusión, tu mamá es hombre. Podría parecer lo mismo, pero por ahí no va. El nombre científico o disciplinar son las sofismas formales. Hay formales e informales. Existen 13 según Aristóteles. No los vamos a discutir porque sería dedicarle lo que le queda al semestre, nada más hablar de las primeras 5. Las pueden encontrar en ese ensayo de Aristóteles que se llama sobre las refutaciones sofísticas. Se estudian en lógica, en política y en la retórica. Donde quiera que las personas estén en desacuerdo va a haber sofismas, van a haber falacias y argumentos. Entonces, pues bueno, el meme del personaje no jugable es el ejemplo de las personas que pues no pueden pensar en sus propios argumentos porque a lo mejor nada más repiten lo que dice una forma de autoridad. Esa pregunta es la bala de plata que va a venir a acabar con la mayoría de las discusiones y ahí la puedes ver. Es por qué y bueno, pues no le programaron esa parte. Entonces estás viendo, si pausas el video y entiendes un poquito de inglés ahí, o aplicas tus competencias transversales, vas a ver eh, aquí una serie de elementos que funcionan como argumentos, ¿no? A las personas a lo mejor no solamente repiten. Entonces la primera sería de la lógica inversa, que es lo que te digo, si lo entiendes, entonces eres inteligente. Ok, entonces si A, entonces B, por tanto C, pero si C, entonces B. Como para que quede más claro, pues es así, ¿no? Ese es más o menos el orden en el que hay con preposiciones basadas en letras. Pero bueno, una persona puede entender algo, puede entender del juego, por ejemplo, un King of Fighters, por presionar todos los botones gana, no quiere decir que sea bueno. Entonces, que gane no quiere decir que sea bueno. Que sea bueno no quiere decir que gane. El malo a veces también gana. Es lo mismo, es como aplica la lógica y la volteas y entonces el otro te va a decir, bueno, pues es que si sabes jugar, entonces quiere decir que vas a ganar. Pues el que sabe jugar también pierde. Como el que sabe, el que no sabe jugar a veces también gana. Entonces no hay como una relación directa entre una cosa y la otra, pero cuidado cuando te quieran aplicar eso. Creo que te debe de quedar más claro con eso, ¿no? Las personas a veces no contestan las preguntas, utilizan un lenguaje emotivo, como los políticos les preguntan ¿y cómo va a acabar con el hambre? Pues se agarra hablando de nuestras capacidades para sobrevivir a las amenazas como especie. Y la verdad es que no siempre termina funcionando porque pues la gente solo se siente bien.
Van con el político a preguntarle, a plantearle sus dudas y todo ese rollo sobre abrir un camino y el tipo les avienta un discurso, un lenguaje emotivo, un discurso retórico sobre que Dios aprieta pero no ahorca, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente se va bien contenta, pero su problema no se resuelve. Eh, y cuidado con quien te conteste, sí, los políticos y administrativos y gente que está en posición de poder aplica por lo general esa estrategia cuando habla frente a grandes masas de personas. Digo, porque no se le pregunta por el por qué, ¿no? O qué tiene que ver que nosotros mexicanos somos un pueblo que le echa ganas a que, bueno, o sea, usted es el que firma las políticas económicas, ¿no? Entonces, no hay relación entre una cosa y la otra. El discurso emotivo lo que tiene como objetivo es hacer sentir bien a la gente, para que no siga preguntando. La otra situación es caricaturizar al oponente. Es cuando, pues, no sé, hacer uso de estereotipos, ¿no? Aquí hay una diferencia entre, o sea, el chat mexicano contra el virgin chicano, ¿no? Ahí te pones a ver que, bueno, pues sí, si aplicas la lógica de la primera, aquí vienen varios ejemplos. Dice que ha trabajado bajo el sol desde que tenía 3 años, mientras que este se quema fácilmente. Te aseguro que debe de haber un chicano en algún lugar, o un hijo de migrantes mexicanos que no se queme con facilidad, como aquí puede haber una persona que a lo mejor desde que conoce el sol desde que tiene 3 años, pero también se quema. Este, no es utilizar caricaturas como argumento o defender la posición de una desde un punto más elevado, vamos a decir, o más bajo, un estereotipo, ¿no? Aquí el que me da mucha risa es que nacido y criado en México, modelado a sus condiciones. Ese, lo único que conoce ha pasado la mayor parte de su vida a los Estados Unidos, ¿no? Y luego, no es mexicano, pero es mexicano nacionalista, ¿no? O sea, sabe que México no es perfecto, pero está orgulloso de su cultura. Ahí puedes encontrar muchos puntos que no funcionan, ¿no? Este, hay gente que no necesariamente por ser mexicana, pues ama México. De hecho, existen los opuestos. Entonces, bueno, la otra falacia, pues o el argumento falaz es que utilicen un insulto. No hay una tesis. Se desacredita al otro por sus características menos populares, ¿no? ¿Tú qué sabes del amor si estás gordo, ¿no? Y Kim Jong-un nos iba a dar un discurso sobre el amor a la patria, por ejemplo, ¿no? Sí. Imagínate la cara, espérate. Por lo general, el objetivo que tiene es de sacarte de tus casillas, hacerte enojar para que intentes regresarle el daño al otro. Existe un mecanismo psicológico en el que, por ejemplo, cuando una persona es ofendida, eso pasa mucho entre niños. Un niño chiquito de 4 o 5 años le dice al otro que está feo y al que le dijeron feo contesta con un puñetazo. Es porque en ese momento, bueno, todavía no está como del todo maduro, pero un insulto se siente como el cerebro lo recibe como un golpe. Entonces, tú lo que vas a hacer es igualarte con el otro. Es un fenómeno que se da en algunos casos, pero bueno, la tirada sería que lo entendieras así, ¿no? O sea, el insulto lo que tiene como objetivo es hacerte que te enojes. Recuerda, no te enojes cuando te insultan de esa manera. O te dicen, no, ese no cree en Dios porque Dios dijo que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y como él está feo, él no cree que haya un Dios así de feo. Entonces, pues, dice, ay, ¿qué te pasa? La otra del falso escocés, creo que se las apliqué para que te quede más claro. Dijimos en aquel momento, todos los estudiantes de la prepa 3 son bien responsables y no copian en los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos hemos copiado en un examen, ¿no? No por eso quiere decir que no seamos buenos estudiantes o que seamos estudiantes de la prepa 3. O sea, una cosa, al incurrir en la falta, automáticamente no eres uno de ese tipo, ¿no? Que dice, ningún escocés verdadero le pone azúcar a su avena. Mi tío escocés pone azúcar en su avena, entonces tu tío escocés no es un verdadero escocés. El ad populum. Bueno, hay gente que argumenta que, este, pues que las mayorías tienen como tienen la verdad, ¿no?
La mayoría de los mexicanos sabe, por ejemplo, que uno no se casa primero si no tiene un carro, por decir algo, si no tienes una casa, ¿no? A hacer referencias a la sabiduría popular, a las costumbres, a la masa. Mucha gente piensa así, entonces si mucha gente piensa así, estamos en lo correcto, y el que no piense de esa manera está mal. No funciona, porque bueno, ahí encuentras en esa misma lógica, como parece ser un argumento lógico, la mayoría lo dice, entonces está bien, pero la mayoría, por ejemplo, ahorita, búsquense cualquier problema, ¿no? Llegan las becas, los morros no van a gastarse las becas en el tratamiento no sé, del riñón para el perrito, van a gastarse las becas en el tema de productos de consumo, sueños de consumo les dicen. Se van a comprar una, una pantalla, se van a comprar un videojuego, se van a comprar un juguete, cosas que no son necesarias. Entonces, creo que con eso te queda claro, ¿no? El argumento del espantapájaros, bueno, ahí está un ejemplo, los adolescentes deben estar siempre ocupados. Entonces, si alguien me quiere contraargumentar para decir que yo estoy mal, lo único que tiene que hacer es estirarlo y deformarlo. Bueno, ¿verdad? Estás diciendo que si no están ocupados, se van a convertir en monstruos socialistas que se comerán a los ricos en un festín de caníbal de tripas y depravación. Yo además dije, tenían que estar ocupados, ¿no? El otro se lleva el argumento hasta el punto del ridículo, lo convierte en un espantapájaros, en algo que no se puede defender solo. Entonces, pues bueno, se corona rey, ¿no? Tiene la razón. Ahí, eso ya lo vimos. Tiene relación con apelar al absurdo. Falacia de la autoridad, es el porque soy tu mamá, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? El sujeto el asesor de salud del presidente dijo que 15 días aplanábamos la curva. Entonces, pues 15 días y luego que 2 semanas y con eso se arreglan. Ahora necesitamos vacunas. Ujú. Y mucha gente que se puso la sopa de vegetales, pues sigue teniendo que usar máscara. Entonces, la autoridad también se equivoca, ¿va? Soy tu madre y te callas, a todos nos cae gordo ese argumento, pero bueno, pues es que porque yo tengo la autoridad que me dan todas las mamás del mundo, porque las mamás del mundo son las mejores personas del mundo y tal, tú me tienes que obedecer. Cuando, bueno, a lo mejor 8 de cada 10 gatos prefieren tal cosa, entonces si lo dijo un veterinario, de hecho 10 gatos, un criterio como estadístico, caeríamos en lo mismo. Hay muchos huecos ahí. Entonces, cuando es el 80%, pero pues de 20 saca la proporción el 80% de 20 y ya tienes un 80%. De 20 millones, o a lo mejor te dice algo, por eso en investigación se habla siempre de puntos que sean así como coincidentes, ¿sí? Relevantes. No vas a levantar una escuela nomás una encuesta nomás en tu escuela, sino en 20 escuelas, para que sea, ahora sí, podemos, si tenemos la autoridad, porque fuimos y le preguntamos a toda esa gente y todos dijeron que sí, o un 80% de esas 20 escuelas dijeron que sí. Uh, no sé, hacer un estudio que solamente es relevante para una escuela en particular. La pelada al ridículo, bueno, pues eso yo tiendo a hacerlo mucho cuando hablamos en las clases. Es más o menos como el espantapájaros, pero este es más bien una defensa, ¿no? Y te pongo el ejemplo, tu mamá te dice, no vas a la fiesta, y tú le preguntas, ¿por qué? Palabra mágica. No, porque hay tipos que son aprovechados, se aprovechan de niños como tú para venderles cosas, terrenos, casas. Dice, bueno, pues entonces, digo, ahí le puedes decir, pues tampoco vayas a trabajar, porque existe el riesgo de que te atropellen y luego te mochen una pata, y si te mochan una pata yo voy a tener que dejar el estudio para irme a la escuela, dejar el estudio y la escuela para vender chicles en una esquina y poderte pagar tu diálisis. No sé, ahí puedes utilizar la imaginación, ¿no? Y, y ocurre, pasa mucho en las discusiones en internet, ¿no? ¿Y tú estás diciendo que las mujeres no deben de usar esto? Es una estrategia, que bueno, sabiéndola usar, llega, pues pues alcanza a producir algunas líneas de discusión, pero bueno, el que solamente sabe ese truco,
pues inmediatamente se queda sin balas, ¿no? Ya no puede seguir el combate. El repetir un argumento hasta la náusea también es lo mismo, cae dentro de la misma situación. Les conté el cuento del sujeto que hablaba siempre del caracol, ¿no? Se ponía a discutir con filósofos y con físicos y con biólogos y entonces era como el ciclo sin fin, ¿no? Le hacían una pregunta sobre algo que no sabía y él maniobraba para repetir todos los argumentos que sabía en torno al, ¿no? Y es que el caracol es un animal que vive no sé qué, y como él sabía y nadie sabía más del caracol que él, les terminaba ganando porque los otros se aburrían, se hartaban o se iban. Pero bueno, él quedaba como ganador porque el otro no le quiso salir al quite, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hay gente que arma carreras de repetir algo hasta la náusea. O es que son los Illuminati, es que son los extraterrestres que vienen a meternos ideas raras en la cabeza, ¿no? Son las élites, son los Illuminati, son los reptilianos, son los pleyadianos. Viene un rayo del fondo de la galaxia para quitarnos lo tarugo a todos. La misma cuestión. Se repite, se repite, se repite y la gente, bueno, no tiene la razón, simplemente repite y el que tiene oídos para quererlo seguir escuchando se queda escuchando, el que no, ahí le deja. Y la última referencia que te traigo es el Reductio ad Hitlerum. Todo lo regresemos a Hitler y los nazis y todo eso. Hay muchas referencias ahí. No es del todo una formal, es como más bien para que nos dé risa, pero muchas discusiones con esta gente que está mucho en lo de la justicia social. No tardan siempre sacar a Hitler a colación, como si Hitler fuese el peor representante de la raza humana, lo peor que pudo haber inventado la humanidad, ¿no? Fue Hitler y su partido, ¿no? No se hablan de los demás, nomás se hablan de ellos, fueron los villanos de toda la historia. Ahí están los ejemplos. Hitler respiraba oxígeno, ¿no? Entonces, cualquiera que respire oxígeno indirectamente es fan de Hitler porque respira oxígeno, ¿no? Hitler comía chocolate y el chocolate debe ser muy malo. ¿Por qué? Porque Hitler comía chocolate, ¿no? Los bávaros, ¿no? Los alemanes de ese entonces, pues, sabían disfrutar del chocolate, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay que recordar siempre tener calma. No es que la gente sea mala onda, a veces no saben, no lo hacen de manera consciente, entonces pues nada más hazles ver que a lo mejor su argumento es falaz porque sus premisas están mal, por tanto su conclusión está mal. Intentan no enojarte y pues bueno, los veo en la próxima. Se cuidan y aquí acabamos. Bye.